carita, cuando está alegre, vemos las astas frontales, y esto que viene a ser la cisterna cuadrigémina, y luego las astas occipitales cuando está enojada la carita, y el gusanito, los plexos coroideos. Todavía ven de otra, y luego ya estos que no sé qué parecen. Muy bien. Entonces, mastoides, vamos a ver este ejercicio que me prestó el doctor Celas. En las placas de abajo vamos a ver las mastoides. Las mastoides son muy importantes porque ahí se refleja toda la patología del oído. ¿De acuerdo? Un proceso infeccioso desarrolla una otomastoiditis. ¿Qué quiere decir? Que como en una sinusitis el aire de los senos paranasales se sustituye por moco, por secreción, en las mastoides el aire de las celdillas mastoideas se sustituye por secreción, por moco, por lo que ustedes quieran, por pus, y entonces tenemos una otomastoiditis. Cuando hablamos de una zona hipodensa, puede ocurrir porque haya destrucción, porque haya líquido, porque haya un territorio que no está recibiendo sangre, ¿de acuerdo? Entonces, hipodensa, una zona de isquemia. ¿En cuál territorio? En el territorio de la cerebral media. Una alteración. Cuando hay una colección grande de líquido en el cerebro, los ventrículos laterales crecen tremendamente y esto se produce un hidrocefalia, como lo vamos a ver más tarde. Entonces estas son, vamos a buscar fracturas o alteraciones en el hueso. ¿Cómo? Cambiando la ventana si nosotros queremos ver el cerebro, tenemos una ventana determinada. Con el cursor movemos y si queremos borrar el cerebro y resaltar los huesos, buscamos otra ventana determinada. Eso lo saben ustedes perfectamente bien, porque con su computadora le buscan contrastes, le buscan una serie de cosas. Muy bien. Luego, fracturas, dice, neumancéfalo, cuando por alguna circunstancia hay una lesión que rompió los senos, el seno frontal, pues puede haber aire hacia la cavidad intracraneana. Y luego dice tumores, abscesos y hematomas. Esto es lo que les digo. Esta se las presenté en una pregunta que les dije. ¿Este es un tumor quístico, es un tumor esto, o es un tumor altamente vascularizado? No habíamos visto esto, pero ya los enseñé a razonar. Entonces tienen un tumor con una, vemos aquí que están pinzadas la cerebral media y la cerebral inferior, y vemos un tumor con un reforzamiento muy intenso, muy intenso y muy uniforme. Entonces es un tumor muy vascularizado, como ocurre en los meningiomas. Muy bien. Y otras lesiones como estas que se conocen como lesiones anulares, como en anillo, con un reforzamiento periférico muy intenso y una zona muy intensa de hipodensidad. Entonces, todo lo que dice aquí lo vamos a buscar en esta imagen. Tenemos unas imágenes por calcificación. Ahorita vamos a ver las calcificaciones fisiológicas. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos una lesión con mucho edema y está haciendo efecto de masa, porque esta es una calcificación del plexo coroideo del ventrículo lateral del lado derecho, y debería estar en el mismo plano que pero no está en un plano muy anterior porque lo está empujando. No lo está empujando la lesión porque no es tan grande, pero sí lo está empujando el edema que está circundando. Hay algunas lesiones, como lo vamos a ver enseguida, que son muy características en su producción de edema. Entonces tenemos blanco y negro, y ya más o menos debemos ver, ustedes deben de recordar que lo blanco lo va a dar el hueso, lo va a dar la sangre, lo va a dar una estructura sumamente intensa o una estructura que se refuerza muchísimo al ponerle medio de contraste, ¿de acuerdo? Y todo lo que sea negro va a ser
una zona donde no hay tejido cerebral, donde hay líquido, donde hay edema, donde hay un infarto, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que quiero que razonen. ¿Ustedes creen que espero que esta clase la recuerden en el 25%? Me parecería extraordinario, pero no importa que no recuerden, pero sí importa que en su cabeza quede. Eso es lo único que yo les prometí que les iba a enseñar, que en su cabeza quede la lógica de analizar una imagen, ¿de acuerdo? Ya, además ustedes tienen la ventaja de que todas estas pláticas se les van a quedar. Muchas veces no insisto mucho en el texto de la plática, porque es perder el tiempo, porque no les va a quedar todo lo que dice, cuáles son todos los tumores supratentoriales, cuáles son todos los tumores infratentoriales. No va a servir de nada, porque yo les estoy enseñando a razonar. Entonces, pero sí les va a quedar ahí para que cuando se acuerden que ahí está en la plática de acá de la que dejó Saldaña, bla, 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 y ahí estaba aquello, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiero que aprendan. Los ventrículos, ya se los dije, aquí están los ventrículos laterales, como dicen en café. Aquí tenemos el asta frontal, el asta occipital, y no vemos el asta temporal porque eso está más abajo. Cuando hay una obstrucción, o sea, cuando hay una hidrocefalia, la hidrocefalia puede ser porque la obstrucción ocurra del cuarto ventrículo para arriba o que ocurra del cuarto ventrículo para abajo. Entonces tenemos dos tipos de hidrocefalia que son muy características: la hidrocefalia comunicante y la hidrocefalia no comunicante. La hidrocefalia comunicante es cuando la obstrucción está por debajo del cuarto ventrículo. ¿Se acuerdan que el cuarto ventrículo tenía un agujero de Luschka y uno de Magendie? Cuando después de esos agujeros se produce un problema que impide que siga el flujo de líquido cefalorraquídeo, estamos con una hidrocefalia comunicante, porque comunicó al espacio subaracnoideo. Cuando existe un proceso obstructivo, un tumor en el cuarto ventrículo, un cisticerco en el acueducto de Silvio, o una alteración en los agujeros de Monro que comunican de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, entonces va a ser una hidrocefalia no comunicante. ¿Cómo se va a manifestar? No es tan fácil deducirlo en una tomografía, pero se sospecha. Muy bien. Entonces aquí tenemos unos ventrículos laterales muy dilatados, un tercer ventrículo dilatado y una asta occipital de los ventrículos laterales dilatados. Y aquí tenemos una imagen muy hiperdensa que corresponde a una válvula de derivación. ¿Qué quiere decir que es una válvula de derivación? Que como hay un proceso obstructivo, ya sea comunicante o no comunicante, entonces la única manera es desviar el líquido cefalorraquídeo para no producir una hidrocefalia tan intensa que produzca una atrofia cerebral. ¿Y qué es lo único que nos queda? Poner una válvula en uno o en los dos ventrículos laterales, sacar un conducto y llevarlo hasta el estómago. Y en el estómago se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Eso se llama una derivación atrioventricular, ¿vale? Porque a veces también lo derivan al corazón, ¿verdad? Entonces, ahí lo que importa, pues no se puede aquí, pues que ya se llenó, bájale a la palanca, no. Tiene que tener una zona de drenaje, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la hidrocefalia. Las fracturas las vamos a ver enseguida, ya las mencionamos. El efecto de masa, ya les dije, el efecto de masa es algo que empuja y cuando jala es otro proceso, ¿de acuerdo? Fibrosis o lo que sea. Entonces tenemos aquí una lesión anular con un reforzamiento periférico, tenemos esta zona de edema, entonces eso hace que se produzca un efecto de masa. Aquí tenemos una proyección coronal, tenemos un tumor o una bola, lo que sea, que está empujando la línea media, aquí está empujando el acueducto, lo que sea. El problema cuando la bola produce un efecto de masa y empuja estructuras vitales como son las amígdalas cerebelosas, estas, entonces aquí están
los centros respiratorios. Y cuando hay una herniación de las amígdalas cerebrosas, el paciente muere inmediatamente porque la porción del cerebelo se metió al agujero vertebral y no cupo y se estrangula y se bloquea el centro respiratorio y el paciente se muere, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se produce una hernia de las amígdalas cerebrosas? Cuando hay un aumento muy intenso de la presión intracraneana, ¿de acuerdo? Porque hay algo que está aumentando volumen. ¿Cuándo aumenta la presión intracraneana? Cuando hay una hidrocefalia muy intensa, como en un niño. ¿Y qué pasa cuando en un niño aumenta el volumen de los ventrículos? Separa las fisuras, perdón, las suturas del cráneo, las separa, ¿verdad? Cuando el niño, su cabeza todavía no se ha fusionado las suturas, tiene capacidad de hacerse un cabezón. Pero cuando ya es el adulto y no tiene capacidad de separarse los huesos, busca otros lugares donde se fuga. Y el único orificio que queda es el agujero vertebral, ¿de acuerdo? Y cuando se proyecta la presión sobre el agujero vertebral, las amígdalas cerebelosas se desplazan y bye. Muy bien, aquí tienen. Bien. Cuando hay hemorragia, ya dijimos, este no es el mejor ejemplo porque es una resonancia y yo no los he incorporado mucho a las resonancias. Pero cuando hablamos de tomografía decimos aguda hiperdensidad, porque no hay mejor estructura que se demuestre que la sangre, porque tiene mucho hierro, ¿no es cierto? Tiene hemoglobina y es suficiente para que se vea. Conforme va pasando, y se los he puesto el ejemplo, cuando ustedes se golpean, la sangre está ahí, tienen un chipote, ¿cómo se llama? O chichón. O chichones son otras cosas, ¿no? Los chipotes es una bola, correcto. Entonces, su vaguda ya está menos densa, como los moretes, se van haciendo los nervios más amarillos, y luego finalmente crónica se hace completamente hipodensa, porque ya no queda más que lo que conocemos como suero, ¿no es cierto? Ya los elementos de la sangre ya se perdieron. Entonces un hematoma agudo, una fractura con hundimiento del cráneo. ¿Cómo vamos a ver un evento vascular? Ya lo dije, el evento vascular puede ser por dos razones: porque un vaso se rompió o porque un vaso se obstruyó. Si un vaso se rompió, ¿por qué? Porque la presión arterial fue tan intensa que rompió el vaso, como ocurre en unas hemorragias que afortunadamente son las menos graves, cuando en los núcleos de la base son el putamen, la cápsula interna y una serie de estructuras que están inmediatamente a los lados de los ventrículos laterales. Estos son los núcleos de la base. Aquí está el putamen, la cápsula interna, Entonces, cuando hay un aumento de la presión en un paciente hipertenso y se rompe una arteria pequeña de los núcleos de la base, tenemos una hemorragia cerebral tranquilona que muchos pacientes la toleran y algunos inclusive andan caminando, ¿me entienden? Algunos. Pero cuando se rompe otro vaso, como la cerebral media o una rama de la cerebral media o una rama de la cerebral anterior, es un evento brusco e inmediato donde el paciente pierde conciencia y tiene trastornos de motilidad, trastornos de sensibilidad y una serie de cosas. Entonces, si el vaso se rompe, vamos a tener sangre y vamos a tener una zona hiperdensa, ¿de acuerdo? Si el vaso no se rompe, nada más se tapa, todo ese territorio que le tocaba irrigar a ese vaso va a quedar sin sangre. No totalmente sin sangre, porque siempre, ¿se acuerdan? En todo el cuerpo hay colaterales
que suplen, pero no suficiente. Entonces vamos a tener una zona de hipodensidad. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que estos que le llamamos surcos, aquí en la fisura, se van a perder porque hay un edema ahí generalizado. Y luego se borran los surcos y alteraciones, se altera la relación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre en tomografía? En tomografía, si ustedes le toman una tomografía a un paciente con un evento isquémico no hemorrágico, puede no verse ninguna manifestación antes de las 12 horas, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el territorio ese se quedó sin sangre, pero no se murió inmediatamente, ¿no es cierto? Tenía su vitalidad propia, tenía algunas colaterales que lo ayudaron. Entonces, se requieren al menos 12 horas para poder tener una imagen más pues muy definitiva de un problema. Es muy raro casi que lleguen los pacientes antes de las 12 horas. Primero, si es un evento muy grave, el paciente llega, lo tratan de estabilizar, bla, 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 y ya cuando lo tienen intubado, bla, 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 ya pasaron 12, 24 horas, y entonces pues toman una tomografía para ver qué pasa. Eso es una. La otra es el viejito que vive solo, que se empieza a sentir mal, se acuesta y ahí se queda, hasta que llega uno de los hijos, vamos a ver a mi jefe, y le chinga, qué huevo, cabrón, no, ándale, vamos, no te hagas. Entonces ya llegas y ya ven al viejito ahí tirado, ¿qué? Chiejo, huevón. Y no, ya lo levantan a uno, en este caso ya cualquier rato me toca, y entonces ya te llevan al hospital, ¿me entiendes? Entonces, es raro que encontremos un paciente con menos de 2 horas. ¿Qué pasa si esto le ocurrió al gerente del banco? Ese sí, en friega se lo llevan o al esto y por rundún le hacen, pero no se va a ver, pero está la alternativa de una resonancia, ¿me entienden? Que es mucho más sensible. Pero la tomografía es muy útil. Entonces tenemos una zona de hipodensidad, pero también podemos tener unas pequeñas zonas como estos, en los núcleos de la base, una pequeña zona que le llamamos un infarto lacunar o lagunar. Muchas veces tenemos una tomografía en donde nada más vemos varias zonas hipodensas y decimos tuvo múltiples infartos lacunares. Esto lo más seguro es que no tenga una manifestación neurológica muy intensa, pero si una de esos infartitos quedó en una zona muy específica, ya saben que el cerebro tiene una definición, primero las funciones de motilidad, luego las funciones sensitivas, las funciones del habla, las funciones de la vista. Entonces, esos son los infartos. Cuando tenemos un evento hemorrágico, ese se puede ver en el momento en que sea, ¿no es cierto? ¡Pum! Ya el paciente chocó, lo llevaron al hospital rápidamente y tienen ahí un tomógrafo, pues llévatelo ventilándolo así, que le hagan una tomografía para saber si tenemos que operarlo. Bien, eso es muy fácil porque vamos a tener una zona hemorrágica muy bien definida, o una zona hemorrágica tan grande que no solamente sangró en el parénquima, sino que se metió a los ventrículos laterales, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos en las astas occipitales. ¿Por qué en las astas occipitales? Porque el paciente traumatizado ya viene acostado desde que lo subieron a la ambulancia, desde lo que llegaron. Entonces la sangre se va a los lugares más declives, ¿no es cierto? Entonces, ¿para dónde también se va? También se va para las cisternas de la base. Si se va a la cisterna de la base y ahí se queda, es una hemorragia subaracnoidea. Si se va si tiene una hemorragia subaracnoidea, lo más seguro es que se vaya al canal vertebral, y si hacen una punción va a salir el líquido cefalorraquídeo hemorrágico, ¿de acuerdo? Entonces la hidrocefalia, ya dijimos, tenemos una dilatación del sistema ventricular por un proceso obstructivo. ¿Cuál sería comunicante y cuál sería comunicante? Aquí lo tenemos.
tenemos una hidrocefalia comunicante porque tenemos algo de líquido cefalorraquídeo en los espacios subaracnoideos, ¿no es cierto? Mientras que una hidrocefalia no comunicante, el proceso está obstructivo dentro de los ventrículos, generalmente en el conducto, en el acueducto de Silvio, y generalmente es por algún parásito como los cisticercos que se quedan ahí atorados, o por un proceso tumoral, y entonces tenemos una hidrocefalia que no comunica a los espacios subaracnoideos. Esto, por ejemplo, ¿qué pasa con un viejo? En un viejo, el cerebro se encoge y los espacios subaracnoideos se dilatan. Entonces, una atrofia cortical fisiológica, por decirlo de esa forma, es unos espacios subaracnoideos amplios, unos ventrículos medianamente dilatados, ¿verdad? Y eso es este no es el caso, este es un ejemplo de una hidrocefalia comunicante, pero la atrofia cerebral es una reducción en el tamaño del cerebro y aumento del líquido y de los espacios subaracnoideos. ¿Está claro? Vamos a entrar al cráneo. Hasta ahorita, ¿cómo va? Muy bien. El área que más ha despreciado la radiografía simple es la cabeza. La cabeza. ¿Se acuerdan que yo dije que cuando se estudian los huesos, la radiografía simple está sumamente vigente, ¿no es cierto? Sí. Sumamente vigente. Da el punto de partida. La cabeza es muy reducido. Si ustedes ven que este paciente tiene un fracturón aquí, que tiene unos fragmentos de proyectil de arma de fuego y una serie de cosas, ¿se quedan conformes con eso? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué sirvió tomarle la radiografía? De nada, porque de todas maneras la tienen que, a menos que estén en pitiquito, insisto, salud, que estén en pitiquito y que no tengan cómo hacerle, pues de perdido una radiografía ya es algo, ¿no? Muy bien, entonces, trauma craneano, esto es muy importante que lo recuerden. Es la causa número 1 de muerte o discapacidad en jóvenes. ¿Por qué? Porque pues, desgraciadamente los jóvenes son los que andan con más desfachatez y con menos medidas de protección. Ni modo, es una etapa de la vida que no se puede cambiar. Entonces, hay que tratar de razonar y hay que evitar. No vale la pena. La vida es muy suave, se los aseguro. Las radiografías de cráneo no son suficientes. 1/3 de las lesiones encefálicas graves no presentan fractura de cráneo. ¿Qué quiere decir esto? Importantísimo. Le toman una radiografía de cráneo y le dicen a ese compa, no, vete a tu casa, no tienes nada. Pero ese camarada trae un hematoma epidural, como lo vamos a ver ahorita. Y ese se va a morir en su casa, ¿me entienden? Ese se va a morir en su casa. Porque la radiografía no tenía nada. No hay que curar radiografías, hay que curar pacientes, ¿no es cierto? Entonces, las fracturas pueden ser lineales, deprimidas o diastásicas. Las fracturas de la base suelen ser más complejas, como es natural. En la base corren muchos vasos, muchas estructuras vitales, muchos nervios. Entonces aquí tenemos una fractura de la bóveda. Tenemos con una dirección aquí. Las fracturas del cráneo, les comentaba el otro día a Daniela y a Esmeralda, que no, porque son las únicas que han venido en todo el curso a prácticas, no se cierran como con un callo óseo, como dijimos lo dijimos la vez pasada. Se cierran, se empiezan a cerrar de los extremos y se van cerrando hasta que desaparecen, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una fractura. A veces, como en este caso, es útil la radiografía porque nos muestra aire dentro del cerebro. ¿Qué quiere decir? Pues que lo más seguro es que se fracturó o bien el seno esfenoidal que está aquí, lo vamos a ver cuando veamos
que todavía nos va a alcanzar el tiempo para ver senos paranasales. Entonces, pero no, ahí nos deja la radiografía, ¿no es cierto? Ni modo que ahí nos quedemos. Las diástasis de las suturas no se alcanza a ver muy bien aquí, pero muchas veces la fractura sufre una separación o una sutura se separa y entonces decimos que hay una diástasis. Muy bien, las fracturas de la base son más importantes, sobre todo cuando afectan el área mastoidea. Aquí tenemos un desprendimiento óseo, aquí tenemos una fractura que agarra todos los mastoides, aquí está la caja del tímpano. Entonces, vean, en la base del cráneo están los grandes vasos, el sifón carotídeo y todas esas cosas, los senos venosos que llevan un flujo inmenso. Entonces, si hay una fractura de la base del cráneo, la patología va a ser muy importante. Aprovecho para que vean esta zona fibrosa que es la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo separa al cerebelo, como su nombre lo indica, y al lóbulo occipital. Algunas patologías son más propias de subtentoriales, o sea, por debajo de la bolsa, de la tienda del cerebelo, y ahí está una patología que la conocemos como de la fosa posterior, y sabemos que la fosa posterior tiene predilección a algunos tumores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el hematoma epidural. Es el hematoma que se forma por arriba de la dura madre, ¿de acuerdo? Y tiene esta forma biconvexa. El hematoma epidural es poco frecuente. Generalmente se producen hematomas subdurales, por debajo de la dura madre. Es poco frecuente, pero muy letales. Muy letales. Intervalo lúcido hasta en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente llegó bien a urgencias. Lo recibieron, pues sí, traía algo de anisocoria y que todos esos madrinoles que escriben ahí en la historia clínica. Y vete a tu casa. Si vomitas o te sientes mal, no, pues no se sintió mal, se murió. Se murió en su casa, porque traía un hematoma epidural. Localización fuera de la madre, son áreas hiperdensas de forma lenticular o biconvexa, se encuentran con mayor frecuencia en la región temporal y parietal. ¿Por qué en estas regiones? Porque aquí corre una arteria que se llama meningia media, que es rama de la carótida externa. Y esta es un vaso que a veces cuando usted dice, ¿cómo me duele la cabeza? Y mira cómo me pulsa y pum, 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 es la arteria meningia media, que está sufriendo una sobrecarga. Y ese cuando sangra intensamente, aunque lo hace despacito, ¿me entienden? Porque hay muchas estructuras que le impiden que salga el flujo, porque no está como estaría una estructura de la base. Entonces se va acumulando la sangre, está dentro del cerebro, pero está por arriba de la dura madre, ¿de acuerdo? Digo, está dentro de la bóveda craneana, o sea, está por dentro del hueso, pero no está adentro de la dura madre, está afuera de la dura madre, ¿de acuerdo? Y estos son los hematomas epidurales. Luego viene el hematoma subdural. El hematoma subdural está por debajo de la dura madre. La dura madre está por debajo de la dura madre. Afortunadamente, por debajo de la dura madre, casi todas son estructuras venosas. Y nunca va a ser igual el flujo que sale de una vena que de una arteria, ¿no es cierto? Entonces, cuando se rompe uno de estos vasos, empieza a sangrar y se empieza a acumular y se forma una imagen de aspecto biconvexo, cóncavo hacia acá. Entonces, esta hemorragia es menos, es muy frecuente, pero menos letal.
¿De acuerdo? Menos letal. El paciente tiene tiempo suficiente de que se haga el diagnóstico, de que se lo opere, que se le libere esa sangre, y generalmente sobrevive. Las lesiones intracraneales, o sea, cuando hay múltiples lesiones pequeñas por sangrado, cuando es un traumatismo múltiple, por un dio 2 o 3 vueltas el carro, paz, entonces trae un hematoma, digo una hemorragia aquí, otra aquí, algo de edemas. Entonces casi siempre se asocian a hematomas, frecuentemente ocurren en lóbulos frontales y temporales. Me faltó decirles que el mecanismo como se rompen los vasos subdurales es porque el cerebro ante un impacto se mueve con mucha violencia. Está el ejemplo de cuando va un grupo de gente en un camión a un frenón brusco y todos se van así para adelante, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el cerebro. Cuando hay una desaceleración muy brusca, muy violenta, el cerebro se impulsa hacia adelante y luego regresa, y en ese se desgarran y se rompen algunos vasos, y es como se rompe algún vaso y produce una hemorragia subaracnoidea. Esto no, esto es un traumatismo directo por el golpe, por la cosa, y puede ser una hemorragia cerebral muy grande o puede ser hemorragias pequeñas. Hay una fractura muy común que es muy común entre los deportistas, están jugando y ¡pum!, le dan un codazo aquí en la nariz. Esas son las fracturas de los huesos nasales. De los huesos nasales, de los huesos propios de la nariz, una cosa es los huesos propios de la nariz y otra cosa es el tabique nasal, ¿de acuerdo? Los huesos propios de la nariz nada más son lo que forma la parte superficial de la nariz. El tabique nasal va desde adelante hasta atrás, separa las dos fosas nasales y sirve de sostén, desde luego, a la nariz. Estas fracturas son muy comunes y ya son esas gentes que andan en la calle nada más con un yesito aquí, puesto aquí, y esta proyección se llama perfilograma. Es una radiografía blanda para que se vea el hueso, se borra todo lo demás y se ve el trazo de fractura. Hay unas fracturas que les llaman fracturas por estallido, que son fracturas muy múltiples y que afectan varias estructuras óseas. Estas son las fracturas con hundimiento, con un gran aumento de partes blandas, una fractura, una hemorragia subdural, que ya no es una hemorragia subdural aguda, aunque tiene una porción hiperdensa y una porción hipodensa, y ejerce un poco de efecto de masa, o sea, empuja un poco, ¿no es cierto? Pero esto ya es la parte del hematoma que se sedimentó y se fue para abajo al estar acostado, lo que todavía tiene elementos de la sangre, y para acá ya nada más es lo que se conoce como el suero de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces por eso es así. Y esta es un hematoma epidural, no hay la menor duda, es una lente biconvexo, y fíjense nomás el efecto de masa tan importante que produce. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto va a hacer que estructuras vitales se compriman y que se comprometa la función general del paciente, ¿no es cierto? Llegan en un mal estado. ¿Por qué? Porque esto no se formó rápidamente, esto se fue desarrollando. Puede ser en horas o puede ser en media hora, una hora, pero el paciente estaba lúcido. Es que llegamos con él, dice, iba hasta bromeando. Lo bajamos y salen y nos dicen, pues ya se murió. Entonces, pues todas esas son cosas que ocurren en donde cuando uno no tiene el cuidado de protegerse. Acuérdense, ya les dije, a ustedes van a vivir la época de las demandas, a ustedes les van a tocar las demandas, van a tener que vivir con esa alerta, porque si se descuidan les van a causar problemas. Ya se los dije, en Estados Unidos el médico no puede ejercer sin un seguro contra demandas de gastos médicos, porque son millonarias, ¿me entienden? Entonces
También les dije que a quién le cobran el seguro, pues al paciente, ¿no es cierto? ¿No? Si pensaban comprar 500 pesos por su consulta, pero tienen que pagar un chorro de lana anual del seguro, pues le cobran 1000 al paciente, y ni modo, así es. Entonces, esta es la hemorragia subaracnoidea. Los espacios esos que les dije, todo lo que sea donde haya líquido se va a llenar de sangre, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver así, no se les olvide. Y esta es una hemorragia intraventricular. Por alguna razón se comunicó al ventrículo. El ventrículo no tiene una pared fibrosa y resistente. El ventrículo, con cualquier cosa que ocurra, pierde continuidad y se mete lo que se pueda colar por ahí, ¿no es cierto? Y la sangre es la primera que hace eso, ¿de acuerdo? Una hemorragia parenquimatosa que hace un moderado efecto de masa. Bien. Ok, esto ya lo hemos hablado, las lesiones líticas y las lesiones blásticas. Las lesiones líticas son estas, las que dan como imágenes en sacabocado, otros les llaman en sal y pimienta y no sé cuántas cosas. Casi siempre es por metástasis, casi siempre es por un linfoma y casi siempre es, también aunque aquí no aparece, por mieloma múltiple, ¿de acuerdo? Y cuando son únicas, pues hay que pensar en un proceso infeccioso, en algún proceso, no sé, algo, pero casi nunca son únicas. Y no vamos a entrar en detalles, pero el niño cuando nace puede nacer con múltiples anormalidades en la morfología del cráneo, que sería muy complejo. Esta es una tomografía donde nos muestra las suturas, acuérdense, esta es la fontanela anterior. Las fontanelas tienen un término de permanencia, posteriormente se cierran, es lo que la gente le llama la mollera, ¿verdad? Y la tiene abultada pues, porque está bien deshidratado el chiquillo, y luego un señor le levanta la mollera y le mete un dedo así, le mete un dedo todo sucio, aunque le soba aquí el paladar que para levantarle la mollera, ¿verdad? Entonces, las calcificaciones craneanas pueden tener muchos orígenes, pueden ser fisiológicas, pueden ser infecciosas, pueden ser tumorales. Aquí tenemos unas dos calcificaciones que corresponden a la calcificación de los plexos coroideos de los ventrículos laterales, que es donde les dije que se formaba el líquido cefalorraquídeo. Es una calcificación muy áspera, muy grotesca. Entonces, calcificaciones fisiológicas, plexos coroideos, os del cerebro, clinoides, glándula pineal, núcleos de la base, etc. Y las patológicas, abscesos, granulomas, empiema, hematomas, cisticerco sobre todo, ¿verdad? Esta es una calcificación granulomatosa que corresponde a esta. La neurocisticercosis, o sea, una contaminación con la triquina que se conoce, ¿vas a tomar un minutito? Levántense.